presenta. Nuestros horrores favoritos. Estoy escribiendo en mi estudio y me quedo dormido. Se abre la puerta suavemente y aparece, tan bella y pálida como siempre, Noriko. Se arrodilla colocando las palmas de sus manos en el suelo delante de sus rodillas y se inclina ligeramente hasta que su frente roza el suelo en señal de reverencia. Una flor de cerezo cae al suelo desprendiéndose del minúsculo ramo que lleva tramado a su negra cabellera. Se levanta, se ajusta el kimono y sale de la estancia, invitándome con un gesto a que la siga. Su mirada permanece en todo momento clavada en tierra. La sigo durante largo rato manteniéndome unos pasos detrás de ella. La nieve se arremolina, su figura se hace borrosa hasta casi desaparecer, pero sigo sus leves pisadas en el campo, huellas que los copos no tardan en borrar. Un instante antes de entrar en el templo, se vuelve hacia mí y entonces veo sus ojos almendrados en los que tiembla una lágrima. En su mirada no hay odio ni rencor, solo un mudo reproche que me hace desviar la vista de su pálido rostro. Cuando vuelvo a mirar ya no la veo. Penetro en el recinto pero ya no está. Atravieso veloz el patio en dirección al pabellón de clausura cuando, desde la baranda que rodea el piso inferior, una figura se precipita en el vacío. Un pañuelo de seda la sigue mansamente y se posa a su lado momentos después como si fuera un eco de su caída. Desde donde me encuentro, veo cómo el kimono rosa de Noriko se torna de un rojo vermellón. Es una pesadilla que me obsesiona noche tras noche desde que escribí ese relato, César. Sueño constantemente con Noriko, soy testigo de su muerte sin poder evitarla. Todas las noches entro en el templo, me detengo unos instantes buscándola y veo caer su cuerpo desde una gran altura. Luego el kimono se tiñe de rojo con su sangre. ¿Y cuál es el argumento de ese relato obsesivo? Tiene lugar en el Japón medieval. Una muchacha, Noriko, es forzada a contraer matrimonio con un poderoso señor feudal llamado Takura, pero por azar conoce a un extranjero del que se enamora y con el que se comunica por medio de su fiel criada, Natsumi. Entre los dos traman la huida, pero en el último momento el amante renuncia a llevarse a Noriko por miedo a las represalias de su esposo y huye solo. La muchacha, desesperada, decide poner fin a su vida, arrojándose desde lo alto del templo. Acude allí con su fiel criada, pero en el último momento el extranjero se arrepiente de su decisión y corre hasta el templo. Pero cuando llega ya es demasiado tarde, ¿me equivoco? Noriko lo ve desde lo alto de uno de los pabellones al que ha subido para quitarse la vida, pero ya ha ofrecido a los dioses su propia inmolación, y tanto estos como los fantasmas de sus antepasados se vengarían en ella misma y en la persona de su amante si no cumpliese su promesa. Comprendo. Así que para evitar que caiga la maldición sobre el extranjero, acaba arrojándose desde lo alto y muriendo. Es una trágica pero bella historia.
¿Por qué no la incluiste en tu último libro? Ni yo mismo lo sé. Tardé tanto en escribirla y puse tanto cariño en ella que he llegado a creérmela. Bueno, los dos sabemos que de un modo u otro, la mayoría de nuestros personajes suelen ser prolongaciones de nosotros mismos. Me temo que en este caso he ido demasiado lejos al identificarme por completo con el extranjero de mi cuento. Yo fui protagonista de una historia parecida. Siempre lamentaré haber sido cobarde en una ocasión en la que los hechos me exigían todo lo contrario. Hace poco leí en una revista especializada en psiquiatría que a veces exteriorizamos las ideas subconscientes, los sentimientos de culpa, en ciertos momentos en que descuidamos la guardia. Entiendo la causa, pero lo que necesito es una solución para no... Ya lo sé, espera. Decía el doctor que firmaba el artículo que el único remedio eficaz para disipar los sentimientos de culpa es exteriorizarlos mediante ciertas técnicas que conocen los médicos psiquiatras. Pero a mí se me ocurre que, gracias a tu profesión, tú mismo puedes aplicarte un tratamiento que te ayude a librarte de ellos. Adelante. Parece que en tu caso no te ha servido de nada poner de manifiesto, aunque fuese de forma simbólica, los sentimientos que te imputas, ¿cierto? Bien, ¿y por qué no cambias el final de tu historia? Escribe un final distinto en el que libres de toda culpa al extranjero del cuento, o sea, a ti mismo. Atravesé rápidamente el patio en dirección al pabellón de clausura, dispuesto a violar el sagrado aislamiento cuando, desde la baranda que rodea el piso superior, una figura blanca se precipitó en el vacío. Un pañuelo de seda la siguió mansamente y se posó a su lado momentos después como un eco de su caída. Desde donde me encontraba pude ver cómo el kimono rosa de Noriko se tornaba de un rojo vermellón. Me arrodillé junto al cadáver al que la nieve iba ocultando piadosamente y pude ver que sus pies estaban cubiertos con un vasto calzado cuya hechura no correspondía ni al gusto ni a la clase social de Noriko. Me abalancé hacia las escaleras que conducían al pabellón más alto. Allí, en la oscuridad, arrodillada y temblorosa, implorando sin duda el perdón de sus dioses, se hallaba Noriko. Está claro que lo que te atormentaba era el suicidio de la muchacha. Ahora Noriko no muere y podéis huir juntos. Pero, ¿quién es la persona muerta que el extranjero encuentra? ¿Y qué hay de la maldición de los antepasados por la promesa incumplida? Aguarda un momento, aún no he terminado. Mientras su ama oraba unos instantes y quemaba una vara de incienso ante el altar de los dioses, Natsumi subió las escaleras hasta lo alto del pabellón y se arrojó al vacío, liberando así a su ama de la terrible promesa contraída y abriendo el camino para su felicidad. O sea que es Natsumi, la doncella de Noriko, quien, vestida con el kimono de su señora y cubriendo su rostro con un pañuelo de seda para engañar a los dioses, acaba suicidándose por amor a su ama sin que ésta lo supiese. Interesante. ¿Te sirvo un poco más? Sí, por favor. Parece claro que Pedro vivió una historia de desamor parecida a la que narra en su relato. La verdad es que no lo había pensado. Me he cuidado de no mencionar aspectos que les pudiesen llevar a pensar que el trasfondo del cuento tiene una base real. Sí, seguro que hay una desgraciada historia amorosa real detrás de la plasmada en el cuento. No sé. ¿Por qué estáis tan seguros? Parece que no solo han intuido que hay algo de verdad en toda la historia, como Pedro me confesó, sino que parecen estar convencidos de que la vivencia de nuestro amigo común va más allá de una leve inspiración. ¿Acaso Pedro vivió una historia así de trágica? No, no es posible. César, es para ti. ¿Para mí? ¿Quién es? No lo sé. Diga. Soy yo, Pedro. Pedro, ¿estás bien? ¿Ocurre algo? Tienes que venir a casa lo antes posible.
Está bien, no te preocupes. Estoy cenando en casa de Sandra y Jorge. También han venido Nora y Julián. Me pasaré en cuanto acabe la cena. No puedo esperar. Tienes que venir ya. Vale, tranquilo. Voy enseguida. Ahora te veo. Pasa. Pedro, no tienes buen aspecto. No he dormido apenas en los últimos días. Ven, vayamos a mi estudio. Tú dirás. ¿Recuerdas la narración de la que modifiqué el final por consejo tuyo? Claro. ¿Has vuelto a soñar con Noriko? No estoy seguro de que fueran sueños, pero de todas formas no la he vuelto a ver. Aunque hubiera sido preferible a esto. Espera un momento. ¿Por qué cierras la puerta y corres las cortinas? ¿Qué es lo que pasa? César, no he sido del todo sincero contigo. Hace ahora 5 años me vi envuelto en una historia de amor un tanto turbulenta. No sé por dónde empezar. Tranquilo. Me enamoré de una muchacha casada de tal forma que, empujado por la pasión en que los dos nos consumíamos, fijé una cita con ella en un lugar de las afueras para tener un encuentro amoroso. Pero, no sé, quizá por el temor a cómo nuestra aventura cambiaría toda mi vida, fui un egoísta. Dudé en el último minuto y decidí no acudir al encuentro. Más adelante busqué una excusa convincente para que nuestra relación comenzara a enfriarse. ¿No acudiste a la cita? Así es. Y cuando a los pocos días ella supo que pretendía marcharme de la ciudad, decidió poner fin a su vida sin ni siquiera comunicármelo, para que no pudiera interpretarse como un gesto que me forzara a abandonar mis repentinos planes de huida. ¿Y cómo supiste? Su hermana menor estaba al tanto de lo nuestro y sospechando que podía ocurrir una desgracia, intentó ponerse en contacto conmigo, pero en aquellos momentos yo ya subía al tren que me alejaría definitivamente de la ciudad. Así que puso fin a su vida sin que su marido ni siquiera sospechara los motivos. La otra noche, mientras rehacía la narración en este estudio y cuando apenas había terminado de modificarla, sacrificando la vida de la doncella Natsumi, intercambiándose por Noriko, sonó el teléfono. Bien, ¿y quién era? Era un antiguo amigo de la ciudad, vecino del bloque donde yo vivía. Aún sigo pagando el alquiler de mi antiguo piso, no sé por qué. ¿Qué quería? Me llamó para hacerme partícipe de un extraño suceso que acababa de presenciar. Me relató con voz entrecortada que apenas 10 minutos antes de telefonearme, alguien había estado llamando varias veces a la puerta del piso que yo ocupaba. Como el desconocido no cesaba, mi amigo salió al pasillo. ¿Quién era? Tuvo tiempo de ver una figura de mujer que, pronunciando con odio mi nombre mientras aporreaba y forzaba la puerta del piso hasta finalmente lograr abrirla, abrió una de las ventanas del pasillo y se arrojó por ella al vacío. Rápidamente llamó a la policía, que se limitó a certificar la muerte de la joven, que no era otra que la hermana de mi antiguo amor, la que un día sirviera de intermediaria en nuestras relaciones. No debes atormentarte. Podría tratarse de una simple coincidencia. ¿Tú lo crees, de verdad? ¿Y por qué entonces eligió mi antigua casa para suicidarse y pronunció mi nombre de esa manera antes de morir? Probablemente ella sabía que tu piso seguía vacío y por eso lo eligió para sus propósitos. En cuanto a que pronunciara tu nombre, lo más seguro es que tu amigo se confundiese al creer que ella lo pronunció. De todos modos,
esta serie de coincidencias no justifican el lamentable aspecto de Pedro. Te ruego que no me creas loco si lo que voy a contarte a continuación te parece una ocurrencia propia de una persona desequilibrada. Te aseguro que estoy en mi sano juicio, aunque, a decir verdad, eso mismo afirman todos los dementes. César, todo esto podría ser considerado, como has dicho, una simple coincidencia, si no fuera porque he comenzado a recibir, no sé si en sueños o despierto, extrañas visitas. ¿A qué te refieres? Al igual que cuando soñaba con Noriko, me encontraba hace algunas noches escribiendo en este mismo estudio cuando la puerta se abrió sigilosamente. No puedo asegurar que estuviera dormido, pero tampoco sé si me hallaba en estado de vigilia. Se abrió la puerta y entró Natsumi, la criada de mi cuento. Desde lejos me hizo una reverencia, aunque sus ojos me miraban con un odio infernal. Después se encaminó hacia donde yo me encontraba y, pasando a poca distancia de mí, sin dejar de mirarme de una forma satánica, abrió esta misma ventana que se oculta tras la cortina y se arrojó por ella, al mismo tiempo que pronunciaba una horrible maldición. Desde esa noche no me atrevo a dormir, seguro de que, apenas cierre los ojos, se repetirá la espantosa escena y la maldición acabará por cumplirse más tarde o más temprano. ¿Y crees que el modificar tu cuento haciendo que Natsumi se suicide en lugar de Noriko tiene algo que ver con la muerte de la que podríamos calificar, para entendernos, como tu excuñada? Parece claro, ¿no? Pedro, tienes que alejar de tu mente la idea de que un hecho sea consecuencia del otro. Tú eres una persona inteligente y sabes de sobra que el azar a veces nos juega malas pasadas. Apuesto que Natsumi, la que aseguras se te apareció mirándote ferozmente, se te presentó bajo los rasgos de la hermana de tu antiguo amor, ¿verdad? Sí, aunque sus rasgos eran orientales, bajo el leve maquillaje de polvos de arroz se adivinaba la faz distorsionada de aquella pobre muchacha a la que te refieres. La terapia que te aconsejé puede dar resultados, pero parece que por desgracia sus efectos beneficiosos han quedado paliados esta vez por el lamentable suceso que me has contado. Ya que no tienes intención de publicar esta narración, y bien que lo lamento ya que soy tu editor, ¿por qué no modificas de nuevo el final de tal modo que no haya nadie desgraciado? Escribe un final feliz. Así ya no podrás imaginar que nadie aparece ante ti para atormentarte. Y probablemente, si consigues un relato cuya trama resulte convincente, lograrás tú mismo deshacerte de esos sentimientos de culpa que es lo que realmente te tortura. ¿Un final feliz? Eso destruiría la esencia del cuento. Si deseas que desaparezca esa obsesión, debes esforzarte para conseguir un relato que, aunque difiera en parte del original, mantenga la fuerza, la esencia. Al cabo de unos días, recibí por correo el manuscrito de Pedro, junto con unas letras en las que me comunicaba que, con la nueva redacción y el insospechado giro que había dado el argumento, esperaba haberse librado definitivamente de las funestas pesadillas, si es que lo eran, que últimamente le habían atormentado. Acordé con Noriko los detalles de nuestra fuga y pusimos al corriente de la situación a la fiel Natsumi, que había de ser una valiosa colaboradora para la realización de nuestros planes. Al llegar el día señalado para la huida, Noriko estaba especialmente alegre. Sirvió la cena a su señor y después, tomando su abanico, bailó para él una pudorosa danza a los sones del koto pulsado por Natsumi. A continuación cantó con voz gutural varias melodías tradicionales mientras no cesaba de incitarle a beber sake, llenando continuamente su copa, hasta que, embriagado por el alcohol, el señor se sumió en un profundo sueño antes de que pudiera reclamar de Noriko los favores que en puridad ella no habría podido negarse a concederle. Una vez que la joven se cercioró de que su esposo dormía profundamente, corrió a su aposento y se dispuso para la inminente fuga, ayudada por su sirvienta. Pero fue pasando el tiempo y el extranjero no hacía su aparición.
Inquieta por la ausencia de su amado, Noriko contemplaba la incesante caída de la nieve que iba cubriendo los campos con un aplomado manto de silencio. Una terrible sospecha fue tomando forma en su corazón, y cuando la inquietud creció como un fantástico dragón que pretendiera despedazar sus entrañas, envió a Natsumi a la casa donde se hospedaba el extranjero para obtener noticias de su amado. La criada regresó al poco tiempo y, abriendo la leve puerta corrediza, se postró ante su señora sin atreverse a comunicarle las fatales noticias. Finalmente, ante la insistencia de su ama, que se mantenía erguida y con la mirada fija en la blanca cortina de la nieve, Natsumi abrió sus labios para notificarle que, según una de las criadas que estaban al servicio del extranjero, éste había partido al amanecer, llevándose todas sus pertenencias para un largo viaje del que no tenía intención de regresar. Como Natsumi hubiera demandado de sus camaradas en la servidumbre cuál era el destino final de aquel viaje, la fiel sirvienta recibió como respuesta una extraña palabra: Europa. El rostro de Noriko se contrajo y su faz adoptó por un momento los rasgos de una terrible máscara teatral. Se irguió colérica y, tomando una fusta, azotó la espalda de la fiel Natsumi, que permaneció inmóvil. Seguidamente, Noriko rompió en lágrimas y pidió perdón a su doncella. Una vez que se hubo asegurado de que las noticias eran lamentablemente ciertas, tomó una decisión desesperada, pero que convenía a la solemnidad de aquellos momentos y al honor de quien, al fin y al cabo, era la esposa de un acaudalado caballero. Rogó a Natsumi que le ayudara a ataviarse adecuadamente para la irrepetible ocasión, y una vez que hubo terminado de engalanarse tan solemnemente como lo hiciera el día de su boda, salió en dirección al templo, rogando a su sirvienta que permaneciera en la casa. Precisamente en el momento en que Noriko se deslizaba silenciosa entre la nieve, un jinete descendía de su caballo a cierta distancia y, después de trabar las patas del animal, se dirigió cautelosamente hacia la casa. Se asomó a una de las ventanas traseras e hizo señas a Natsumi para que le franqueara la entrada. El hombre era también extranjero y amigo íntimo del amante de Noriko. Su larga barba y los espejuelos que portaba delante de sus ojos asustaron unos momentos a la muchacha, pero el hombre le dijo, expresándose con dificultad en un idioma que no era el suyo, que el enamorado de Noriko se había visto forzado a abandonar el pueblo con urgencia, pero que, fiel a su promesa, le había enviado a él desde la ciudad próxima a recoger a la muchacha. Por desgracia, la gran cantidad de nieve había borrado los senderos y el enviado había permanecido varias horas en el bosque tratando de hallar el camino hacia la aldea. Natsumi y el honorable caballero emprendieron veloces el camino del templo. Pero apenas habían abandonado la mansión, una de las concubinas, despertada por el rumor de la conversación, alertó al señor de la casa. Deseosa de obtener su favor y sin comprender que la huida era beneficiosa para ella, le narró lo que acababa de escuchar. El señor escuchó atónito el relato. En lugar de agradecer la advertencia como la concubina había supuesto, la despreció, arrojándola contra el entarimado. Acto seguido se vistió precipitadamente, mientras su terrible ira disipaba los vapores del alcohol, y tomando una afilada espada que había pertenecido a sus antepasados, se encaminó hacia el templo. En aquel mismo lugar, Natsumi y el extranjero encontraron a Noriko, que ofrendaba una vara de incienso a los dioses antes de proceder a su inmolación. Con la voz entrecortada por la emoción, la fiel sirvienta narró a Noriko la verdad de los hechos, mientras el amigo de su amado corroboraba con gestos afirmativos el relato. Al oír aquellas palabras, el color volvió a las mejillas de la joven y su corazón se alegró inmensamente.
decidida a desafiar la cólera de los dioses, rompiendo la promesa que tan solemnemente había hecho, y ante una indicación del extranjero de larga barba y espejuelos delante de los ojos, ama y criada montaron en el caballo de éste y partieron en dirección a la ciudad, donde esperaba el amante de Noriko, no sin antes agradecer al caballero el gran favor prestado. Ante la inquietud de la joven por su seguridad, el caballero le dijo que regresaría al pueblo, donde nadie podría relacionarle con la fuga de las dos mujeres, y a la mañana siguiente conseguiría otro caballo con el que les daría alcance. Noriko y Natsumi se perdieron ocultas por el manto de la nieve en dirección a su destino, y el generoso extranjero permaneció unos momentos en el templo contemplando el fantástico espectáculo del Ampo sobre los tejados. A continuación, se encaminó hacia la salida. De pronto, surgiendo del blanco cortinaje, apareció en la puerta la feroz figura de un guerrero a lomos de un caballo. El extranjero permaneció perplejo unos instantes, pensando que se trataba de un fantasma, pero el señor feudal, hincando las espuelas en los ijares del caballo, se abalanzó hacia él como un relámpago y, echando pie a tierra, se arrojó sobre el extranjero blandiendo la espada sobre su cabeza. Cuando la cólera le permitió hablar, apoyó una rodilla sobre el pecho del generoso amigo. Le preguntó por la dirección que Noriko y Natsumi habían tomado. El noble camarada, comprendiendo que su fin era inevitable y no queriendo delatar a las mujeres, hizo una indicación con la mano señalando la puerta opuesta a aquella por la que habían escapado, seguro de que la nieve habría borrado ya cualquier tipo de huellas. Inmediatamente después, levantando de nuevo la espada sobre su cabeza, el señor feudal asestó un terrible tajo en la garganta del extranjero. Los dioses, satisfechos porque habían obtenido finalmente la víctima que les era debida a causa de la promesa de Noriko, se mostraron generosos y permitieron que el desinteresado amigo muriera víctima de aquella primera herida. Parece innegable que, necesitando descargar sobre alguien sus sentimientos de culpabilidad, al igual que los dioses de su cuento, Pedro exigía una víctima con la que enterrar sus remordimientos. Por eso ha ideado este nuevo personaje, lleno de generosidad y nobleza, y lo ha condenado a muerte. ¿Qué hora es? Casi las 12 de la madrugada. No importa. Pedro, ¿estabas dormido? No importa. ¿Qué ocurre? Siento lo intempestivo de la hora, pero acabo de leer la nueva versión de tu relato. ¿Te gusta? Espero que lo que has hecho te haya servido de ayuda. Si es a esto a lo que te refieres, ahora duermo perfectamente y sin visitas extrañas. Me alegro. Disculpa la llamada, no pensé que... Tranquilo, no pasa nada. Lo importante es que no es Noriko. Te agradezco de todas formas que me hayas retratado tan generoso y desinteresado en tu relato. Has acertado. Me he inspirado en ti para el personaje del amigo. Espero que no te moleste. No me importa cargar con tus sentimientos de culpa en vista de lo bien que me has tratado en tu cuento. No tan bien. No olvides que el amigo del extranjero no se sacrifica voluntariamente. Es sencillamente un hombre práctico como tú. Solo al advertir que no tiene escapatoria posible es cuando se decide a guardar el secreto de la dirección que ha tomado Noriko. Ya, pero podía haber delatado a las fugitivas a cambio de que mi vida fuera preservada. Lo siento, amigo. No tenía más remedio que dejarte morir bajo la nieve. Reconozco que te he utilizado como víctima propiciatoria, pero gracias a tus consejos no he vuelto a recibir visitas indeseables. Me alegro mucho por ello. Bueno, no sigo importunándote. Nos vemos pronto. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. A decir verdad,
Me alegra haber podido ayudar a Pedro con la terapia que se me ocurrió, pero, por otro lado, he de admitir que me fastidia el papel que me ha asignado en la obra. No es agradable hacer de chivo expiatorio al que el curandero transmite las enfermedades del paciente. En fin, es hora de ir a la cama. Vaya, ha comenzado a nevar. ¿Qué es eso? Parece... A ver... Un caballo montado por dos mujeres. No, ya no veo nada. Uf, será mejor que me vaya a la cama. ¿Qué quieres de mí? En casa de su amante. Avenida de la Magdalena, número 2. Esta noche has escuchado nuestros horrores favoritos. Hoy, con una libre adaptación del relato Noriko de Pedro Montero, con Mariano Bascón. Aguarda un momento, aún no ha terminado. Como Pedro, Corman La verdad es que no lo había pensado. como César, y las voces invitadas de Daniel Redondo, ¿Te sirvo un poco más? Nicole Rodríguez, Vivió una historia de desamor parecida a la que narra en su relato. Antonio Reverte César, es para ti. y Niobe Mora. Seguro que hay una desgraciada historia amorosa real detrás de la plasmada en el cuento. Guión adaptado, dirección y montaje, Mariano Bascón. Tienes que escuchar esto. ¿Quieres que sigamos pasándolo de miedo con el mejor audioterror de la red? Marca me gusta y déjanos tu comentario, porque con un simple gesto alimentas a la bestia. Audiorelatos, ficciones sonoras, solo en Terror y Nada Más. Terror y Nada Más, 2018. Nunca he estado tan seguro de algo. No sabe lo que dice. Llevan demasiado tiempo alimentando mi sed de horror como para privarme ahora de esta oportunidad, doctora. Está completamente loco. Lo tengo decidido. Voy a hacerme mecenas de Terror y Nada Más en iVoox. No, por favor, espere. Y ni usted ni ninguno de estos orangutanes me lo va a impedir. Espere un poco más. Quizás no sea lo que usted espera. Solo ellos saben darme lo que necesito. Y ahora puedo tener aún más. Aún más, ¿entiende? Audios exclusivos, sorteos, formar parte de un grupo secreto en Facebook. ¿Es que acaso no lo ve? Contenidos extras solo para mí. ¿Sabe qué? No voy a permitir que lo haga. Lo necesito. ¿Y sabe por qué? No. Porque si lo hace y otros le siguen, No. nadie podrá librarnos de estas pesadillas. Lo necesito. Lleváoslo. No. Venga, Soltadme. Suelta la mesa. Soltadme, malditos. Venga. Tengo que hacerme mecenas de Terror y Nada Más en iVoox. Sí, muy bien, venga. ¡Lo necesito! Vamos a tener todo el
¡Ya, hombre! ¡Vamos! ¡Mira! Menudo estúpido ese guarda. Mientras forcejeaba con él, he logrado robarle el móvil. Ay, vamos a ver. ¿Cómo? No tiene instalada la aplicación de iVoox. ¿Qué se podía esperar de un idiota como este? Iré a su página web. Y ahora... instalar app. ¿Cómo? No puedo instalar nada sin la clave de usuario. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Entraré en mi cuenta a través del navegador. Bien. Ya está. Ahora busco al usuario Terror y nada más. Ya casi lo tengo. Aquí está. ¡Excelente! Pulso en apoyar. ¡Qué listos estos de iVoox! Al ponerlo en color azul para distinguirlo fácilmente. Elijo mi aportación. ¡Ja! ¡Y ya está! Ya soy mecenas de terror y nada más. Ya soy mecenas de terror y nada más.